Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión y al año que se está empezando, al 2018, que ojalá sea un año no solamente de esperanzas, sino de realizaciones efectivas por Colombia. En este año que empieza y empezando año, hay que ser optimistas, hay que pensar en nuestra salud, en la salud del país, y para ello uno de los tantos mecanismos y de los más importantes es no solamente pensar, sino hacer deporte. Y en el deporte Colombia sí que ha avanzado. Este año vamos a ir a Rusia. Y antes, jugar con Brasil o con Argentina era una especie de martirio. Ahora estamos colocados como en pie de igualdad, ¿no es cierto, José Yesid? De tú a tú, mi estimado doctor. Antes, cuando se jugaba con Brasil, Argentina, Uruguay, a los futbolistas les temblaban las piernas. Hoy, los futbolistas nuestros les dan cátedra, juegan de tú a tú, hacen maravillas, brindan espectáculo, generan opinión a nivel mundial. Es un orgullo el fútbol, hablando del fútbol colombiano, porque ahora vamos a tocar lo del ciclismo con Nairo, con todos estos personajes que en el 2018 nos van a hacer sentir orgullosos y nos van a dar muchas alegrías, doctor. En el Mundial pasado, pues hicimos, me parece a mí, yo hablo del deporte porque es que lo siento como una necesidad colectiva y también personal, pero sin ser experto en esto, pues el avance que dimos en el Mundial pasado me parece que fue extraordinario. Este fue como un campanazo, doctor, para lo que nos espera en Rusia 2018. ¿Y qué nos puede... ¿A qué podemos aspirar en Rusia, doctor, este año? Lo importante es pasar la primera ronda, de ahí para allá, como se dice popularmente, que sea lo que Dios quiera. Pero Colombia va a ser uno de los equipos difíciles para cualquier rival, no solamente de Europa, sino de nuestra área. No importa que sea Alemania, que sea Brasil, que sea Argentina, que sea Uruguay. No. Vamos a cumplir un papel muy decoroso, más de lo que nos imaginamos, doctor. Eso hay que conectarlo con un factor de dónde proviene y qué tanto ha incidido el Olaya, donde es la cantera del fútbol aficionado para llegar, después de haber empezado allí en el 59, hasta el sitial en que se encuentra el fútbol colombiano. El torneo del Olaya es un referente para el fútbol aficionado. Ahí es donde, pues, como la rampa de lanzamiento para esas nuevas figuras que quieren pertenecer a Millonarios, que hoy quieren jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, como lo quiere hacer, por ejemplo, Mina, que fue defensor de Santa Fe, está en el Palmeiras y ahora va a ser parte del Barcelona, uno de los clubes más importantes del mundo. Y usted, Jorge Enrique, por supuesto, debe sentirse orgulloso que su padre haya sido el gestor de todo eso. Sí, claro, sí, señor. Yo siempre admiré a mi padre como un futbolista, como lo dije al principio, muy dedicado. Él era una persona demasiado desde niño. Él entró a juvenil, a infantil, perdón. Entró y siguió su carrera, pues posteriormente entró ya juvenil, hasta entrar, digamos, directamente al fútbol aficionado, aproximadamente a los 18 o 20 años. Ya jugaba como defensa centro en el equipo del Olaya, precisamente. Bueno, y eso es en materia del fútbol, del balompié, pero en muchos otros campos, cómo nos hemos destacado desde hace muchos años,
Recuerdo las hazañas de Cochise, para citar solo uno, y las de Nairo y muchos otros ahora. Santiago Botero, Heriberto Urán, Gaviria. Fernando Gaviria, la bala Gaviria, impresionante. En la década del 80, mi doctor Lozada, se decía que ningún colombiano podría mejorar frente al reloj o frente al cronómetro, o sea, en las etapas individuales. Hoy, Fernando Gaviria, el mismo Nairo, han demostrado que tienen una capacidad impresionante, que están formados mental y físicamente para afrontar cualquier competencia a nivel mundial. El Tour, la Vuelta a España, el Giro de Italia. ¿Sí? Y no solamente es Nairo y Gaviria, tenemos a Heriberto Urán, está Superman López, es un boyacense de 23 años que va a ser el líder del equipo de Astana, por ejemplo, en la Vuelta a España. Entonces tenemos mucha materia prima para que nos deleiten, para que nos den alegrías y para que hagan quedar muy en alto la bandera de Colombia ante el mundo, mi doctor. Yo me sentí muy orgulloso del deporte colombiano con el juego, con los bolivarianos el año pasado, donde barrimos como más de 400 medallas. El segundo, si bien recuerdo, fue Venezuela. Venezuela, sí. Pero muy lejos. Venezuela era nuestro Foucault, ahora nosotros que casi los triplicamos en medallas de oro, mi doctor. Pero eso, ¿a qué se debe este avance? A que el Estado más o menos dedica unos 80.000 millones de pesos a nivel de Coldeportes, ¿no?, para apoyar estas figuras, como lo es Caterina Ibargüen, que es una de las estrellas del salto largo. Entonces, los dirigentes se han dado cuenta, y el mismo gobierno, que a través del deporte se pueden hacer muchas cosas, no solamente para mejorar la imagen de Colombia ante el mundo, sino para preparar gente y responderle a estas figuras económicamente, porque son talentos que muchas veces se pierden porque no tienen ingresos. Pero si se les garantiza un salario, como se les está garantizando ahora a estas nuevas estrellas del deporte, las profesionales y las que vienen, entonces pues ellos se dedican exclusivamente a prepararse para triunfar, para darle nombre a este país, que este es el país más hermoso del mundo. Tenemos muchos embajadores ad honorem. Sí, señor, son embajadores. En la música, en el deporte, en muchos campos. Ellos son los verdaderos embajadores. Los otros, al fin y al cabo, muchos, aunque no hay que generalizar, van a cumplir, o mejor, les están cumpliendo con compromisos políticos, no propiamente representan al país, sino que van en función de descanso. En cambio, en el deporte, y no solamente en el deporte, sino en la música, en el arte, un botero, por ejemplo, pues son embajadores reales de Colombia. ¿Cómo hacer para que el Estado colombiano, aunque ha venido auspiciando el deporte, le preste más atención al impulso del deporte, José Yesid? Doctor, la clave está en tener buenos escenarios. ¿Sí? Construcción de escenarios. Porque es un niño que vive, por ejemplo, en Usme, y tiene que ir a jugar al norte de Bogotá, por ejemplo, una de las canchas del norte, o tiene que venirse a Olaya, pues tiene que tener ingresos para poder, o sus padres, para poder pagarse un transporte, para poder ir a estudiar, para financiar muchas cosas. De mi forma de ver es que un talento debe tener garantizado estudio, intelectualmente tiene que ser un deportista integral, ingresos, vivienda, salud, que son muchísimos deportistas que no figuran, que no se ven, porque no tienen la gran prensa, pero hay muchas figuras que están tras bambalinas, que están esperando que alguien les diga, mire, usted es un excelente ciclista, un excelente futbolista. Y porque, por ejemplo, la desnutrición sí, no les permite ser más competitivos. Más competitivos. Pero mire, se nos quedan unas áreas. Por ejemplo, en patinaje somos potencia mundial. Somos reyes del patinaje.
en ciclomontañismo con la señorita Pajón. Sí. Es un orgullo ver una niña de este talante con su belleza en lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos, con la medalla de oro. Eso le da orgullo, le calienta la sangre a cualquier ser humano, por más frío que sea. Aquí hay muchos valores, hay muchas cosas que hacer, doctor, pero necesitamos que el Estado tenga un poquito de más conciencia, dedique más dinero a proteger a estas personas para que estén a nivel de cualquier personaje a nivel mundial. Y no solamente, diría yo, José Yesid, el Estado, sino los líderes a todo nivel y la propia comunidad en la predisposición de ejercer la influencia necesaria para que el Estado y la sociedad asuman el compromiso de fondo de ser una sociedad inclinada fundamentalmente al ejercicio y al deporte. Uno ve los parques en Bogotá desocupados y, por ejemplo, hay una tendencia, yo no quiero criticar la ciclovía, pero mientras los pulmones en Bogotá están desocupados, las calles, los días festivos están interferidas para el tránsito cuando debiera ser lo contrario. ¿Su visión en ese sentido, Jorge Enrique? Yo pienso, doctor Ricaurte, que falta motivación lo digo pues de manera personal. Yo hace 2 años y medio tengo un sobrino a quien con mi hermano nos hemos propuesto vincularlo al deporte de alguna manera. Pienso que los padres actualmente son muy pasivos en el sentido de impulsar a sus hijos a que hagan deporte. Es necesario. Hoy en día vemos, doctor Lozada, el consumismo de drogas tan fuerte que se ve, y creo que el mismo Estado también ha sido pasivo en eso. Con todo respeto lo digo, pero incluso en la administración pasada hubo se amplió la hora de la rumba. Creo yo que son, digamos, variables que inciden en que los jóvenes se alejen del deporte y por lo tanto se relacionen más con este tipo de vicios como son los estupefacientes, el alcohol, en fin, y las rumbas pesadas hasta horas, digamos, hasta altas horas de la noche, lo que le genera incluso perjuicio en su misma salud, la sola trasnochada. Mire, doctor Lozada, sí, señor. hay algo muy importante. Aquí estamos hablando de dinero, de deportistas, de talentos, pero si no tenemos unos dirigentes visionarios, ¿sí?, como lo fue el doctor José Enrique Vargas Amature, quien hizo realidad un estadio de Olaya, que motivó, que no dejó que este escenario pasase a la historia, ¿sí?, sin tener un estadio como el que tenemos hoy, pues lógicamente necesitamos dirigentes visionarios, ¿sí?, empresa privada comprometida con impulsar todos estos procesos. El dirigente inteligente acude a la empresa privada y la empresa privada está dispuesta a patrocinar el ciclismo, el fútbol, el patinaje. Si usted mira los uniformes de todos los equipos de fútbol de los diferentes deportes, todos llevan su logo de la empresa que los apoya, ¿sí?, y les apoya no solamente económicamente, sino en estudio, para llegar a ser no solamente profesionales del deporte, sino profesionales del deporte y una profesión como médico, abogado, periodista. Muy bien, y Jorge Enrique ha tocado un tema bien importante y bien preocupante para la sociedad colombiana y para el Estado, el tema de las drogas ilícitas, que constituyen no solo el principal obstáculo para la construcción de la paz en este año en que la implementación y la reinserción de los guerrilleros debe seguirse dando a la sociedad colombiana, y la manera como
las drogas psicotrópicas constituyen un obstáculo para ello y, por supuesto, para el ejercicio y para el deporte. Una pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con José Yesid Angulo, quien fuera director de deportes en el Nuevo Siglo, y con Jorge Enrique Vargas, hijo del promotor, el iniciador del estadio del Olaya, que lo tomamos como epicentro de uno de los desarrollos deportivos más importantes de este país, al constituirse en una cantera de deportistas a través de los cuales hemos logrado un muy importante desarrollo deportivo en Colombia. Pero estábamos tratando antes de la pausa un tema de mucha preocupación, porque a su vez es un problema global, mundial, el tema de las drogas, y nosotros no solamente somos el principal productor de drogas psicotrópicas, sino que somos consumidores. Y Jorge Enrique dejó planteado ese tema, sobre el cual quiero el pronunciamiento de José Yesid, porque es uno de los obstáculos entre los tantos para que ojalá todos los colombianos hagamos ejercicio y hagamos deporte. El doctor Vargas tenía una teoría. Sí, señor. Una teoría muy clara, que es que con la recreación disipamos todos esos problemas que el niño, que el joven piense en cosas diferentes, a ser un ser humano útil para la sociedad. El doctor decía que el fútbol, en el Olaya, por ejemplo, ir en familia en el tradicional paseo de olla, ¿sí? Que las barras, todo el mundo aplaudiendo a Jorgito, ¿sí? Jorgito en la cancha y los otros allá, pues alimentándose, compartiendo en familia, haciendo amigos, ¿sí? Entonces, yo creo que el fútbol y el deporte en general es básico es el antídoto para alejar a los jóvenes de este problema de la drogadicción. Si los jóvenes no tienen unos espacios recreativos, si no tienen en qué divertirse, si no tienen alguien que los instruya, que les explique lo que es la vida, lo que significa la vida, ¿sí? Desafortunadamente hoy los jóvenes, con todo el respeto, piensan en el momento, no piensan para el mañana. Y eso está siendo muy grave, no solamente para el deporte, sino para el sector productivo de este país. Usted mencionaba al comienzo del programa cómo en Bogotá no hay sino 3 estadios. Pues el Campín... Estadios como con capacidad para el espectáculo, donde se puede cobrar inclusive. Pero hay muchas canchas, en las 20 localidades hay canchas. Bueno, hay canchas. Pero hay canchas, doctor, donde va uno y encuentres un candado, esos candados yale, esos negros, ¿sí? Con una puerta ya, y no hay acceso para los jóvenes. ¿Quién administra esas canchas? Eso lo administra, por lo general siempre lo administran la acción comunal, ahora por ejemplo recreación y deporte, ¿sí? Hay comités de deportes, ellos los que manejan, ellos son los que dicen cuándo prestan el estadio, cuánto cuesta el préstamo del estadio. Bueno, hay una cantidad de obstáculos para que esta gente tenga acceso directo a un escenario de estos. Usted quiere jugar un partido dentro de 8 días, tiene que pedir un permiso, hacer una antesala, un lobby, que eso no debería ser. Los escenarios deportivos que son del Estado tienen que ser para la gente, sin que
lógicamente tiene que haber unos controles para que la gente se cuiden estos escenarios, pero no hay que ponerle tanta traba para que la gente pueda llegar a estos estadios. Bueno, ese es un problema que es menos difícil de resolver, porque le iba a plantear otro. Bogotá tiene 20 localidades, 20 ciudades dentro de la ciudad, y si tiene solo 3 estadios, pues hay una descompensación en relación con el resto del país, porque las 20 localidades equivalen a 20 de las principales ciudades de Colombia. Entonces, aquí tenemos un centralismo del cual la que menos se beneficia es Bogotá, porque, como decíamos al comienzo del programa, cada ciudad de estas tiene su propio estadio. En cambio, si fuera en la misma proporción, indicaría que Bogotá debiera tener un estadio por localidad, pero no pedimos tanto. En el norte, por ejemplo, no hay estadio. Hay canchas, por ejemplo, está Servitá. Bueno, sí, son canchas. Pero hay colegios, pero es que colegios que tienen sus propios escenarios. Es que Suba, por ejemplo, es una ciudad con 1,5 millones de habitantes y no tiene cancha. Y entonces Suba es una de las principales ciudades de este país. No, Suba no tiene estadio, pero tiene cancha. Tiene cancha. Bueno, pero queremos estadio, como dice el doctor. ¿Cómo se soluciona, doctor? Es que Bogotá tiene 20 ciudades dentro de la gran ciudad. Si se logra que cada localidad sea una ciudad, pues se podría trabajar más concretamente sobre esos proyectos para favorecer a las comunidades, por ejemplo, Antonio Nariño, que tiene 117.000 habitantes. Bueno, mire, quiero dejarle este reto a usted y a Jorge Enrique. Desde este programa y desde la radio donde hago análisis, voy a estar en este año, y quiero adquirir ese compromiso comenzando, insistiendo para que este año que se elige Congreso y se elige presidente y vicepresidente de Colombia, se le dé a Bogotá el sitial que merece en la asignación de los recursos del Estado, para que, así como tenemos un gran estadio en el centro de la ciudad, porque ese ya es prácticamente el centro de la ciudad, haya uno para que, no solamente en homenaje a Jorge Enrique Vargas Amatur, sino porque lo necesita la ciudad, se construya un gran estadio en el sur y otro gran estadio en el norte. Que cuánto nos vamos a gastar en ese propósito no importa. ¿Qué piensa usted, Jorge Enrique, de esa idea en la cual debemos insistir a corto, mediano y largo plazo, porque pensar en ello es pensar en el desarrollo de la ciudad y en el impulso a un deporte tan popular, el más popular como es el balompié? Pienso que en temas de deporte el pueblo tampoco debe callar, precisamente debemos nosotros la comunidad en general exigir a nuestros representantes, al Congreso, a los mismos alcaldes locales, al alcalde de Bogotá, y por qué no pensar incluso en el mismo presidente, tocar, digamos, ya de lleno la rama ejecutiva e impulsar ideas que fortalezcan el deporte en Colombia, teniendo en cuenta que la actividad deportiva es lo más sano que puede, o es la actividad más sana que puede adquirir un joven actualmente. Muy bien. ¿Y su concepto,
José Yesid, después de una pausa que no vamos a reducir solamente a lo que debemos hacer en materia de impulso al deporte y de escenarios deportivos, no solamente en el balompié, sino en los otros deportes tan vitales y tan importantes para Colombia como el ciclismo y como todos los otros. Eso después de la última pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, a su última parte, y había dejado planteado José Yesid que no solamente en el balompié, sino en todos los deportes se requiere para Bogotá, por supuesto para todo el país, pero particularmente para esta que es la ciudad de todos, más escenarios deportivos y más impulso al deporte. Más apoyo a los talentos, a los tenistas, los patinadores, los boxeadores, los ciclistas, los futbolistas. Tenemos que dedicarles mucha parte de ese presupuesto nacional que generamos nosotros con nuestros impuestos. A la industria, por favor, no dejemos acabar la industria. Sobre todo cuando, como decíamos, la propia Constitución establece que el deporte hace parte, el deporte y la recreación hacen parte de la educación, de la cual parte todo. Y su concepto en ese sentido rápidamente, porque se nos acabó el tiempo, Jorge Enrique. Sí, señor. Yo, doctor Lozada, reitero precisamente lo que manifesté hace un momento. Estamos en una democracia participativa y pluralista. Creo que la gente es muy pasiva y de pronto tal vez la mayoría no conoce ese concepto. Pero me atrevería yo, en aras de, de catapultar el deporte, que debemos exigir precisamente a nuestros representantes que dentro de sus programas de gobierno o de representación en los cuerpos colegiados incluyan el deporte como epicentro de educación de nuestros jóvenes. Muy bien. Es indudable que personas como Jorge Enrique Vargas Matur, gestor de la cancha del Olaya, cantera del desarrollo del balompié colombiano, sean exaltados, y de ahí que en este programa dedicado al deporte le hayamos dedicado algún espacio. Recordemos para terminar a Jorge Enrique José Yesid. Bueno, el doctor Jorge Enrique Vargas es un alma y nervio del torneo del Olaya. A nuestros dirigentes deportivos y al gobierno distrital, hagámosle un busto a este hombre que impulsó, que defendió a capa y espada el hexagonal del Olaya, que generó muchas cosas buenas para que este torneo sea lo que es hoy, el mejor torneo de Bogotá, de Colombia, e inclusive es un ícono a nivel mundial. No se conoce que haya un torneo que a fin de año, a mediados de diciembre y remate en enero, un espectáculo de fútbol aficionado donde se reúnen 5.000, 6.000, 7.000, hasta 10.000 personas para ver un espectáculo, donde se convoca la radio, la prensa y la televisión, donde esto es noticia a nivel nacional e internacional. Sobre todo cuando mucha gente no puede salir de la ciudad por distintas razones, esencialmente por falta de recursos, allí tienen un escape, tienen un modo de recrearse. Dos palabras finales, Jorge Enrique. Yo
Tengo el mejor recuerdo de mi padre como deportista, específicamente en el campo del fútbol, y como abogado penalista, y para culminar, como culminó él su vida, pues, como funcionario del Estado. Muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Muchas gracias a usted por la invitación, doctor Ricardo. Y a usted, José Yacir, lo propio. A don Ramiro Garzón, quien tomó la silla del doctor Vargas después de que el doctor Vargas dio un paso al costado. A Jimmy Parra, quien está sudando la gota, porque este es un torneo que requiere mucha inversión. Por favor, que el gobierno distrital le ayude, que le patrocine, porque es que hacer deporte también cuesta, mi doctor. Así es. Muchas gracias, mi doctor, por invitarme. Con mucho gusto. Y a ustedes, de nuevo, feliz año. Que el Dios de Colombia nos colme primero de salud, luego de paz y de convivencia. Que este año ojalá sea, con la elección de Congreso y de presidente y vicepresidente de Colombia, el comienzo, el inicio de la etapa en la cual Colombia se ocupe de la solución de sus grandes problemas. De nuevo, feliz año. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz año y feliz noche, que descansen.